Dios. Aleluya. Estamos alegres en esta noche. Amén, hermanos. Tomen su asiento unos minutos nada más. Gloria al Señor. Realmente estamos más que bendecidos, más que contentos con el Señor. Gloria a Dios. Yo me siento tan feliz, hermanos. Estoy tan feliz, tan contento por esta fiesta. Gloria al nombre de Jesús. Y usted sabe, querido hermano, querida iglesia, que estábamos tan ansiosos con este trabajo. Gloria a Jesús. Y bueno, hermanos, realmente usted sabe que cada trabajo tiene un desafío. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, cuando el grupo evangelístico no llega a un año, creo que vamos por 6 meses de formación. Gloria al Señor. Comenzamos aquí en Santiago del Estero en febrero de este año. Gloria a Jesús. Y bueno, Dios nos ayudó. Y la palabra de aliento del pastor, aleluya, gloria al Señor. ¿Sabe cuál fue cuando formamos el grupo evangelístico? El pastor dijo que bueno, no va a salir plata de la caja. Ustedes se van a autofinanciar el trabajo. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos queridos, yo quiero decirte que si Dios te llamó con un propósito, yo quiero decirte que no hay nadie que quiera, gloria al Señor, tu ruina en el ministerio. Cada palabra dada por el pastor es una ayuda para que usted pueda crecer en la gracia. Para que el Espíritu de Dios, aleluya, y usted pueda comprender que el Dios que te llamó, Él te va a sostener. Si lo crees, dele gloria a Dios. Y estamos aquí, como dice la alabanza, porque Dios abrió las puertas. Aleluya. En un principio era la camioneta con el equipo, los instrumentos, el evangelista y 4 hermanos. Amén, hermanos. Pero después se sumaron 40 personas en tren. Amén. Dios bendiga a los dirigentes de jóvenes, gloria al Señor, a la banda que viajaron 26 horas desde Buenos Aires a la banda, gloria al Señor, amén. Después se sumó otro auto, gloria a Dios. Después vinieron los hermanos de Tucumán, los hermanos de la iglesia 248, el siervo de Dios Iván, de Santa Fe, gloria a Jesús. Aleluya. Y yo quiero decirte algo, iglesia, en esta noche, antes de leer un texto que Dios colocó en mi corazón. Estamos viviendo los últimos días de la iglesia sobre la faz de la tierra. En cualquier momento la iglesia desaparece de este lugar. En cualquier momento la iglesia no va a estar más, querido vecino. Usted que está escuchando este mensaje, apúrese en esta noche a formar parte de este ejército que en breve desaparece de la tierra. La iglesia se va con el Señor. Glorifica a Dios en esta noche. Aleluya, aleluya. Yo quiero leer un texto, Apocalipsis, hermanos. Gloria al Señor, Apocalipsis. Dice la palabra del Señor en el capítulo, aleluya, número 3. Verso 7. Yo quiero leer estos textos, hermanos, y dejar para la iglesia aquí en Santiago del Estero y todos los que estamos aquí, los de otros ministerios también. Quiero que usted preste atención a estos textos tan conocidos, tan leídos, aleluya, de la palabra del Señor. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 2 de Apocalipsis, capítulo 3 de Apocalipsis, verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Escuche, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes
para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Gloria a Dios. Estos días hicimos un trabajo diferente. Gloria a Jesús. No porque como evangelista esté cansado de predicar, sino porque Dios ha levantado compañeros. Mucho tiempo, gloria al Señor, hemos trabajado haciendo de todo en la obra del Señor. En una campaña como esta, armar el equipo, desarmar el equipo, dirigir la alabanza, volver a predicar, coordinar el culto, hacer la imposición de manos. El hermano Mario sabe bien, gloria al Señor, aleluya. Pero hoy Dios ha levantado una nueva generación. ¿Cuántos glorifican a Dios por esto? Aleluya, donde hay más predicadores, hay más cantores, hay quien arma y desarma el equipo, hay quien profetiza, hay quien ora por los enfermos y los enfermos se sanan. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta noche? Porque la mano poderosa de Dios está aquí. Yo quiero decirte que la iglesia del último tiempo, la iglesia que va a escuchar el sonido de la trompeta, porque no todos los creyentes van a escuchar el sonido de la trompeta. Muchos van a volver al culto el próximo día de culto, gloria al Señor, pero la iglesia no va a estar más. Pero este mensaje en esta noche es para aquellos que vamos a escuchar el sonido de la trompeta. ¿Cuántos se van con el Señor? En estos 5 días de campaña hubo un común denominador en la boca de los hermanos, que todos decían, o por lo menos el 95% de los que han tomado el micrófono han dicho algo muy importante, una gran realidad, que ninguno de nosotros estamos aquí porque hemos hecho algo bueno, que ninguno de nosotros merecíamos estar aquí. Gloria al Señor, que ninguno de nosotros tenemos méritos para estar aquí. Es una realidad y es algo correcto decirlo. Pero ahora, aleluya, hay alguien que da testimonio de usted y de mí. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Que usted dice, yo no valgo nada, y es verdad. Yo no sirvo para nada, y es verdad. Yo soy un inútil, y es verdad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero hay alguien que está diciendo en esta noche, yo conozco tus obras. Gloria a Dios. Señor, pero yo soy el más inútil. Señor, pero yo soy el más débil. Vengo muchas veces al culto con la última fuerza. No importa, yo conozco tus obras. Señor, pero en casa hay tantos problemas. Señor, en casa hay enfermedad. Gloria al Señor, en casa mi matrimonio está desarmado. Mis hijos están en la droga. Mis hijos, algunos están tras la reja. No importa, yo conozco tus obras. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta noche? Aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre. Aleluya, yo puedo ver y sentir en esta noche que se acercan días de gloria para la iglesia. El mundo entero va a entrar en una aflicción. El mundo entero va a entrar en crisis. Ya están en esa crisis. Pero la iglesia se va a elevar a los niveles que Dios la quiere llevar. Dele gloria a Dios en esta noche. Muchos mentirosos, falsos profetas están hablando que la iglesia del último tiempo es una iglesia fría, una iglesia apóstata. Si bien la apostasía se va a manifestar antes que venga el Señor, aleluya, pero la iglesia verdadera del Señor, la que tiene nombre de que vive y está viva, no la que tiene nombre de que vive y está muerta. Gloria a Dios. Porque hay muchos que tienen nombre de que viven, pero están muertos, muertas. Hay muchos que pertenecen a una tal denominación, aleluya, pero su nombre ya hace tiempo está tachado en el libro de la vida. Dale gloria a Dios en esta noche. Aleluya, aleluya. Escribe al ángel de la iglesia allí en Filadelfia, una iglesia que era perseguida.
Le contaba esta tarde a los hermanos, aleluya, que el motor de la expansión de la primera iglesia, ¿sabe cuál fue? La persecución. Escuche bien de vuelta. El motor de la iglesia primitiva para que ella se expanda tan rápidamente por Asia Menor fue la persecución. Los primeros creyentes eran judíos y a causa de creer en el mensaje de Jesús fueron desterrados. Fueron negados de familia, negados la herencia, tuvieron que correr de su ciudad natal. Algunos de estos creyentes eran empresarios, tenían campos, pero tuvieron que abandonar todo porque era grave la persecución. Pero por donde ellos andaban, se daban a conocer que pertenecían a otra nación. El escritor a los Hebreos dice algo tan tremendo. No tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Yo estoy tan contento en esta noche. Yo estoy contento porque hay libertad de Dios. Hay libertad de Dios en esta noche. Dios va a premiar esta iglesia. Amén. Dios va a premiar esta iglesia. Yo le contaba el día miércoles la primera campaña que hicimos en este lugar. 16 días, gloria al Señor, con sus noches predicando. Gloria a Jesús. No teníamos este equipo. Algunas noches a capela predicábamos. Gloria al Señor. Yo era evangelista nuevo. Aleluya. Y predicamos. Aleluya. Y una de esas noches, cuando ya se te termina el protocolo, el relato, cuando ya no sabes de dónde sacar mensaje, me levanté una madrugada. Gloria al Señor. Y vine hasta aquí, hasta la vereda. Había un silencio aquí en esta cuadra. Gloria al Señor. Todos dormían. Y veía una oscuridad tremenda. Y le digo, Señor, ¿qué es esto? Aleluya, ese es el espíritu inmundo que tiene sumido a este barrio. Pero hoy, en aquel año, gloria al Señor, 2018, el Señor me dijo, hoy yo reprendo ese mal de esta cuadra. Hace 6 años atrás comenzó una obra tremenda aquí en este barrio, aquí en esta manzana, y no va a quedar aquí alrededor, se va a expandir, porque esos tratados que, aleluya, que fueron repartiendo los hermanos van a llegar a muchos corazones que necesitan de Dios y van a correr a la iglesia a buscar una respuesta. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Usted sabe, hermano, que le decía que los primeros perseguidores de la iglesia eran los mismos judíos. Mataban los pastores, mataban los evangelistas, lo metían preso a los obreros, los predicadores. Aleluya, ahora esas cosas parece que dejaron de existir, pero continúa una persecución cara a cara. Amén. Aleluya, contra el enemigo de nuestra alma, que él no quiere que esta palabra sea predicada. Usted escuchó bien cómo en esta noche se apagaba el micrófono. Parecía que los instrumentos no andaban. Es porque el enemigo de nuestra alma, él intenta por todos los medios que esta palabra no sea anunciada. Pero él está vencido en esta noche. Cristo le venció en aquella cruz. Cristo le venció en aquella cruz. Cristo le venció en aquella cruz. Y hay una condena. Aleluya. La iglesia está guardando el día que le vamos a pisar la cabeza a este enemigo. El enemigo y sus siervos, porque él también tiene sus siervos, amén, hermanos. Ellos están incansablemente batallando contra esta iglesia. Pero aquí mi Biblia dice, yo haré que vengan y se postren delante de ti. Amén. ¿Cuántos creen en esta palabra? Yo haré que vengan y se postren delante de ti. Escucha, pastor. Gloria al Señor, va a llegar el tiempo. Aleluya, van a venir. Yo era el que causaba tanta molestia. Yo era el que mandaba enfermedad a tu casa. Yo era el que causaba dolores en tu esposa. Yo era el que causaba cansancio en tu cuerpo. Gloria al Señor, pero ahora vengo. Yo entiendo que con los creyentes no se puede. ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta noche? Yo quiero anunciarte en esta noche, con los creyentes no se puede. Donde hay un creyente, donde hay una dobrilla que se dobla, aleluya, el enemigo tiene que retroceder. El narcotraficante no puede seguir vendiendo. El violador no puede violar. El asesino no puede matar, porque la iglesia está orando. Aleluya. En el anexo que atiendo allí en Buenos Aires, gloria al Señor, nací ahí en esa iglesia. Estaba en un lugar muy difícil de la zona sur del Gran Buenos Aires, rodeada de narcotraficantes y satanistas. Amén.
La iglesia era pequeña. Gloria a Dios. Hablo en tiempo pasado porque era pequeña. El pastor Mario conoce. Al tiempo, hace unos 10 años atrás, conquistamos un pedazo del terreno, aleluya, que pertenecía al narcotráfico. Lo compramos, gloria al Señor, y empezamos a construir la iglesia nueva. Ahí en ese espacio donde hoy predicamos, cae fuego, Dios derrama de su Espíritu Santo, murió gente, se vendió drogas, se planificó matanzas ahí donde hoy está el púlpito de la iglesia y hay un bautisterio. Amén. Y hace unos meses atrás salió un edicto municipal. Gloria al Señor, como de frente de la iglesia cruza un arroyo, había que dejar un espacio y la iglesia tenía que ser reubicada, pero el Espíritu Santo no habló de esa manera. Fuimos a la municipalidad, gloria al Señor, a ver cuál iba a ser el arreglo. Dicen las autoridades, no hay arreglo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No hay arreglo. Nosotros podemos ceder un espacio, pero queremos conquistar otro pedazo que todavía le corresponde al narcotráfico. Aleluya. Si ustedes quieren, nosotros lo tomamos, le dijimos a la municipalidad. Amén, dijeron ellos. Amén, hermanos. La iglesia tenía 7 por 10 el terreno. Hoy tiene 14 por 27. Estamos construyendo la cocina al lado donde robaban, vendían drogas. Aleluya. Ahora estamos construyendo la cocina de la iglesia. Yo quiero preguntarte, ¿será que alguien puede contra un creyente? ¿Será que alguien puede contra la obra de Dios? ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta noche? Yo pareciera que estoy hablando creyente derrotado. Yo no conozco derrota. El Cristo que sirvo, Él nunca perdió batalla. Los hombres y mujeres que son fieles, aleluya, van a contemplar con sus ojos cuando vengan y se postren delante de ti aquellos que son sinagoga de Satanás. Gloria a Dios en esta noche. Gloria a Dios en esta noche. Yo puedo ver una gloria tremenda en este lugar. Yo puedo ver que la sombra, la oscuridad está retrocediendo. Aleluya, gloria a Dios. Dios va a desbaratar el nido del diablo. Dios va a desbaratar el nido del diablo. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Dios va a desbaratar la hechicería en este barrio. Dios va a desbaratar el umbandismo en este barrio, el ocultismo en este barrio, porque la iglesia del Señor se ha levantado. Yo siento la gracia de Dios en este lugar. Yo siento la gracia de Dios. El vecindario entero era un enemigo nuestro. Intentaron tomar la iglesia. Aleluya. Gloria al Señor. Para ir al culto teníamos que pedir permiso. Gloria al Señor, como a veces decimos, a la vagancia para que nos dejen entrar. Gloria al Señor. Aleluya. Pero hoy usted puede ir, si quiere yo le invito. Allí en Claypole, Avenida Alsina 3429. Vaya a visitarme. Usted va a ver lo único que quedó después de la demolición. La iglesia Cristo Redentor de Claypole. Amén, hermanos. Desaparecieron los enemigos, los que querían ver la iglesia cerrada. Esos días frenó un hombre un día por la mañana, un domingo, y miraba la iglesia, se agarraba la cabeza y comenzó a llorar. Y él pudo decir: ahora yo sé que esta iglesia es de Dios verdaderamente, porque había planes de destruir este lugar, pero la iglesia sigue en pie. Gloria a Dios. La puerta que Dios abre, el diablo no la puede cerrar. Si lo cree, denle gloria a Dios en esta noche. Él está en este lugar, iglesia. Él está en este lugar, iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Somos creyentes, gloria al Señor. Hemos sufrido en el camino. Sufrido, gloria al Señor, estas cosas que yo le estoy contando. Ser un joven, gloria al Señor, y entrar a la iglesia y ver cómo, aleluya, gloria al Señor, toda la delincuencia está allí. Usted tiene miedo de ir a la iglesia. Las hermanas tenían miedo de ir a la oración, no sabían qué hacer. Gloria a Dios, aleluya. Los cultos se tornaban pesados, había una potestad tremenda. Pero ahora yo puedo decir: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Así como en esta iglesia antes había una potestad, porque antes había, amén, hermano, gloria al Señor, pero ahora se levantó el ángel de Jehová con su espada desenvainada y ha dado victoria para esta iglesia. Si lo cree, denle gloria a Dios en esta noche. Yo estoy hablando con plena certeza,
Porque el Dios que sirvo no pierde batalla. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Comienza a orar en tu corazón. Comienza a orar en tu corazón. Comienza a clamar. Hoy van a romperse las cadenas. Va a temblar este lugar. Gloria al Señor. Va a temblar esta cuadra. Yo miraba esta tierra, aquí esta calle. Gloria al Señor. La Biblia me dice bien claro que la planta que mi pie pisare será mía. Así dice la Biblia. ¿Usted lo cree en esta noche? La planta que tu pie pise va a ser tuya. Denle gloria a Dios. Estos días recorrimos estos barrios. Ramos Taboada, gloria al Señor, Finca de Ramos, no sé qué otros barrios. Yo quiero decir que tu caminata, gloria a Dios, no quedó en vano. Está anotado en la presencia de Dios. Va a traer su resultado, porque Cristo viene pronto. Viene a buscar a su iglesia. Aleluya. Santo es el Señor. Usted me dirá, gloria al Señor, ¿será verdad lo que está diciendo el hermano? Yo te invito, gloria a Dios. El hermano José Luis estuvo con nosotros, fuimos a cargar el equipo, estaba allí en el anexo, gloria al Señor, amén. Aleluya. Hicimos una iglesia altísima para que se vea de lejos, pero nos ganaban los edificios que estaban alrededor del narcotráfico, nos ganaban. Pero vino la topadora. Dios bendiga a aquella topadora, amén, hermanos. Aleluya. Y de usted de 10 cuadras ya ve la iglesia alta que construimos. El pastor Mario fue a pegar los ladrillos en pandemia. Amén, hermanos. En plena pandemia Dios nos dio el techo. En plena pandemia el pastor levantó las paredes. En plena pandemia los hermanos revocaron aquellas paredes. Gloria al Señor. No había plata por ningún lado. No había trabajo. Pero los creyentes estábamos revocando y levantando pared. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y comíamos asado y comíamos milanesa en plena pandemia. ¿Por qué? Porque la economía de los creyentes viene de otro lado. ¿Cuánto dan gloria a Dios? La economía de los creyentes proviene de otro lado, viene del tercer cielo. Aleluya. Si el mundo, aleluya, comience a temblar, dijo el salmista, aunque la tierra se avale, gloria a Dios, yo creeré en el Señor. Gloria a Dios en esta noche. Gloria a Dios en esta noche. Hay poder de Dios en esta noche. Yo conozco tus obras. ¿Cuántos creyentes están acostumbrados a trabajar en la iglesia para que le vea el pastor? Para que le vea el obrero. Gloria al Señor. Para que me vea mis parientes que ya cambié. Gloria al Señor. Pero ¿sabe qué? Hay uno que conoce bien tus obras. Y Él te tiene que conocer. Él te tiene que conocer. Para que Él pueda dar testimonio de ti. Un testimonio verdadero. Yo sé que tú eres fiel aunque tienes poca fuerza. Aunque muchas veces te arrodillas a orar con la última fuerza. Aunque viene al culto con la última fuerza. Aunque agarra tu instrumento con la última fuerza porque los problemas son grandes en casa. Pero el Señor te dice, yo conozco tus obras. Dios está hablando con mujeres acá en esta noche. Dios está hablando con mujeres acá en esta noche. Yo conozco tus obras. Hay problemas en el hogar. Escuche Mario. Gloria al Señor. Escuche pastor. Aleluya. Acá hay muchos creyentes con cara de santitos, pero hay problemas ya en casa. Aleluya. La hermana llega con la cara triste en el culto. Gloria al Señor. Es porque hay problemas ya en casa. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta noche? Quiero decirte, querida sierva de Dios, yo conozco tus obras, dice el Señor. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Dele gloria a Dios en esta noche. Yo conozco tus obras. Qué tremendo es esto. Aleluya. Usted que está diciendo yo soy el peor. Sí, gracias a Dios que decimos eso. Aleluya. Pero hay uno que dice no, tú eres mi siervo, tú eres mi sierva. Aleluya, aleluya. Yo quiero terminar en esta noche, pero hay un poder tremendo de parte de Dios en este lugar. Y Dios va a completar su obra en esta noche. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Dios va a completar esa obra en esta noche. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cuántas promesas tenemos? Digo tenemos porque yo también tengo. Amén. Aleluya. Y pasan los años. Decía la alabanza. Aleluya. Aunque pasen los años, mi corazón lo sabe bien. Hay cosas que Dios me prometió. Le decía esos días a mi esposa. Hace 13 años el Señor me prometió algo. Todavía no llegó. Amén. Pero yo todos los días me levanto y digo, puede ser hoy. Amén, Pastor Mario. Aleluya.
¿Cuántas cosas Dios habló contigo? Y usted se levanta toda la mañana. Hoy puede ser el día que llegue. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Gloria a Dios. Hermana Adriana, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Hermana Mayra, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que viene para el mundo entero, dice el Señor. Hay presencia de Dios en este lugar. 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 Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Está la presencia de Dios en este lugar. Aleluya, aleluya. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Gloria a Dios. Yo tengo un auto viejo ahí que se está partiendo por la mitad. El año pasado los hermanos me arreglaron. Pero que es tan viejo que es, ya se está rompiendo otra vez. Amén, hermano. Pero todos los días cuando le doy arranque, mañana voy a tener el 0 kilómetro que Dios me prometió. Amén. Y le digo a mi esposa, acá le vamos a acomodar. Gloria al Señor. Usted sabe que yo no tenía casa. Amén. Yo no tenía casa. Cuando me casé, gloria a Jesús, el Señor me habló y me dijo, te voy a dar un hogar y vas a entrar y no vas a tener que comprar una cuchara. Y fue así, pero era un tiempo que Dios me dio. 9 años viví en una casa prestada, no pagué alquiler, todos los muebles, hasta la última cuchara estaba ahí adentro, agua fría, agua caliente, 4 dormitorios, todo, 2 baños, 9 años. Pero entró la pandemia y salí de allí, gloria al Señor. Y ese año de pandemia, aleluya, el Señor me dio una casa. Me dio un terreno, construí una casa, pero hacía 13 años, 10 años, perdón. Yo me había anotado en una casa social, gloria al Señor, que el gobierno te da y usted después tiene que pagar. Y a principio de año me llamaron, está la casa. Amén, hermano. Ahora tengo 2 casas. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? No había más pobre que nosotros allí en la cuadra donde trabajamos. Los vecinos decían de nosotros, hay que borrarle a Daniel, mi papá se llama Daniel, de la cuadra porque mancha la cuadra, su casa de cartón. Amén, hermano, gloria al Señor, aleluya. Pero Dios nos levantó. ¿Usted quiere que Dios te levante? Aleluya, no tenía casa, ahora tengo 2, no sé en cuál vivir. Amén, hermanos. Aleluya, y esos días que me entregaron la casa, vino un evangelista de allá de Misiones y le digo, hermano, usted va a estrenar mi casa hoy, esto es para usted. Qué bendición, ¿no, hermano? ¿Cuántos glorifican a Dios en esta noche? Aleluya. Y yo estoy aguardando las promesas del Señor. Pero hay una promesa aún más grande que estamos aguardando. Aleluya, que vestiremos una nueva vestimenta, dice la palabra del Señor. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, dijo el apóstol Pablo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Todo va a ser en fracciones de segundo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, dijo el apóstol Pablo, hace 2000 años atrás, él estaba esperando la trompeta. Pasaron 2000 años y nosotros seguimos esperando. Nosotros los que vivimos seremos transformados, seremos arrebatados y nos iremos con el Señor. Póngase de pie en esta noche, póngase de pie. Yo te invito, querido vecino, querido amigo, a usted formar parte de este pueblo que se va, en breve se va. En breve estos parlantes no se van a escuchar más. En breve el pastor Mario no va a estar predicando más aquí en la iglesia. Amén, hermanos. Aleluya, querido vecino, pueda entender en esta noche, querido amigo, puedas entender esto en esta noche. La iglesia está de paso. La iglesia está de paso. La iglesia está de paso. Y yo quiero orar por tu vida, orar por usted, orar por tu necesidad y que usted se rinda a Cristo en esta noche. Que usted se rinda a Cristo en esta noche. Si usted quiere ver días nuevos, quiere ver un nuevo amanecer, quiere tener un futuro asegurado, hoy es tu noche. Hoy es tu noche. Hoy es tu noche. Hoy es la noche ideal para usted cambiar de vida. De una vida miserable a una vida bendecida de parte de Dios. Va a haber alguien que va a decir de usted. ¿Cuántas cosas dirán de usted?
que usted es el peor, que usted es la peor, que usted no sirve, que usted ya no, en esta familia no encaja más. Pero hay alguien que quiere decir de usted: yo conozco tus obras. Hay alguien que quiere decir de ti: yo conozco tus obras. Porque tus obras van a cambiar. Desde el momento que te rindas al Señor, tus obras van a cambiar. Aleluya, yo siento la presencia de Dios en este lugar. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Esta señora que está aquí, gloria al Señor. Usted que me está mirando, yo quiero decirte que Dios te trajo a este lugar. Yo no conozco tu problema, ni sé quién eres, gloria al Señor. Pero hay un Dios que está en los cielos, aleluya, que no está más en la cruz, no está más en una tumba porque Él resucitó. Yo quiero decirte que Él te ama. Él te trajo a este lugar. Él va a borrar tu pasado. Va a hacer de ti una nueva mujer, gloria al nombre del Señor. Y Él va a decir de ti: yo conozco tus obras, que aunque tienes poca fuerza, gloria al Señor, Él va a decir de ti: yo conozco tus obras. Él te trajo. ¿Cómo te llamas, mujer? Norma. ¿Quieres aceptar a Jesús en esta noche? ¿Sí? Gloria al Señor. Pero quiere hacer un compromiso firme de servir a Dios. Gloria al Señor. Norma hace un compromiso de servir a Dios. Su historia va a cambiar de aquí en adelante. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Va a haber alguien que va a decir de ella: yo conozco tus obras. Dele gloria a Dios, iglesia, en esta noche. Yo quiero preguntar por allí si hay algún enfermo. Aleluya. Si hay alguno que vino con cáncer, con SIDA. El Señor sana el SIDA, sana el cáncer, regula la diabetes, la glucemia. Él regula todas estas cosas. Él hace todo nuevo. Él hace órganos nuevos. Gloria al Señor. Aleluya. Él sana cáncer de pulmón, de garganta, cualquiera que sea. Aleluya. Cristo sana. Aleluya. Amén. Nuestra hermana mañana se tiene que presentar para una operación. Vamos a orar por ella para que Dios complete la obra. ¿Habrá alguien más por allí? Gloria al Señor. Yo quiero preguntar cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo. Pase al frente, vamos a orar por tu vida. Pase al frente, vamos a orar. Hay Espíritu Santo y fuego en esta noche. Aleluya, los obreros van a imponer sus manos. Nuestra hermana también el miércoles tiene cirugía. Vamos a pedirle al Señor que Él ponga su mano y muestre su gloria. Aleluya. Gloria al Señor. Otra operación de la vista, gloria al Señor. ¿Cuántos creen que Cristo opera? Gloria al Señor, aleluya. Hay poder en Jesús en esta noche. Hay poder en Jesús en esta noche. Aleluya, hay presencia de Dios en este lugar. Amén. Hay muchos niños que vienen solos a la iglesia. Papá y mamá no los acompañan. Gloria al Señor. Yo veo que Dios va a hacer una obra grande aquí en este lugar. Dios va a honrar a estos niños. Gloria al Señor. Dios va a honrar estos niños, estos jóvenes. Hay muchos hogares destruidos, aleluya, donde el enemigo pensó: voy a separar a papá y a mamá y los planes de Dios se van a interrumpir. Él se equivocó otra vez. Aleluya. Amén. La Biblia dice: aunque papá y mamá me dejen, con todo Jehová me recogerá. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Aleluya. Hay un Dios, gloria al Señor, que llena todos los vacíos. Va a llenar los corazones entristecidos. Va a cambiar esa tristeza en gozo. Hay corazones afligidos que van a ser transformados en esta noche. Así que usted ore a Dios con confianza. Y aquellos que quieren ser llenos del Espíritu Santo, pídale: Señor, yo quiero en esta noche ser lleno de tu Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar por nuestro vecino que está con nosotros de ahí de la esquina, que me contaba el pastor que está atravesando un momento de salud. Y si él quiere pasar al frente, pase. Vamos a orar por tu vida, querido vecino. Gloria al Señor. Y quiero decirle a todos los vecinos de esta cuadra que esto de soportar los parlantes no va a quedar en el vacío. Dios te va a bendecir, querido vecino. Dios te va a bendecir, querido vecino. Aunque no te hayas acercado, yo quiero decirte que va a llegar la bendición a tu hogar. Gloria al Señor, va a llegar la bendición a tu casa, a tu familia. Dios los bendiga en gran manera. Gloria al Señor. Vecinos de esta calle 1002 creo que es, ¿no? Gloria al Señor. Que Dios los bendiga en gran manera. Nos volveremos a ver pronto.
Me contaba el pastor que él habló con los vecinos y todos estuvieron de acuerdo. Yo quiero decirte, vecino, que Dios te va a bendecir. Va a entrar Dios en tu hogar, va a entrar en tu familia. Él te va a bendecir. Gloria a Dios. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Gloria a Dios. Aleluya, amén, gloria a Dios. Hay matrimonios que no pueden tener bebés. Hoy en esta noche se abren las matrices. Y el año que viene van a contar. Oramos en la campaña y Dios me dio un bebé. ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta noche? Santo es el Señor. Santo es el Señor. Mientras que el mundo está procurando abortar niños, la iglesia abre las matrices, la oración de la iglesia. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oramos en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo, 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 santo. Rey de reyes y Señor de señores, tú estás aquí. Tú eres el dueño de esta obra. Tú eres el dueño de esta obra. Gloria a Dios. Si canta la manso ne mendeleis. Y la manda la manso que la manda. Espíritu Santo sopla en esta noche. Espíritu Santo sopla en esta noche. Sopla, Señor. Espíritu Santo y fuego sobre esta iglesia, sobre estos niños. Aleluya, estos niños, Señor, sean llenos de tu Espíritu, Señor. Llenos de tu Espíritu, Padre. Llenos de tu Espíritu, Señor. Llenos, 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 llenos. Llenos, 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 llenos. Llenos ahora, Señor. Llénalos ahora. De poder, de poder, de poder, de poder, de poder, 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 poder. Autoridad de lo alto, poder de Dios. Poder de Dios. Hay autoridad del cielo en esta noche. Hay autoridad del cielo en esta noche. Oh, Dios mío. Dios de la gloria. Sanamanda la basura venda la. Que tu gloria sea vista en ellos, Señor. Que tu gloria sea vista en ellos, Señor. Tu gloria sea vista en ellos, Padre. En el nombre de Jesús. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Sana, sana. Ahora, Señor, opera. Opera, Señor. Que tu gloria sea vista. Y las luchas que pasen el sana su mente, su corazón. ahora, Señor, sana su mente y su corazón. Aleluya. Tú reconstruyes, Señor, lo que el enemigo ha destruido. Tú reconstruyes, Señor, su mente y su corazón. Aleluya. Porque el diablo está vencido. Él se confundió nada más. Él está vencido, gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Sacando la mazona. Hoy el Señor reconstruye su vida. Reconstruye su mente y su corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Oh Señor. Sopla, Señor, sopla, Señor. Sopla, 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 Señor. Espíritu Santo y fuego. Ahora, ahora, en el nombre de Jesús. Hay
poder de Dios en esta noche. Aleluya. Hay poder de Dios en esta noche. Hay Espíritu Santo en esta noche, en este lugar. Todo aquel que cree en el Señor será Sí, amén, Señor. Tú eres el dueño, Señor. Él nunca pierde batallas, siempre Aleluya. es ganador. Abra tu boca y dale gloria a Él. Aunque se levante grande tempestad, Cante al Señor. el Señor calmará y en Gloria a se Dios. transformará. Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego. De Espíritu Santo y poder, fuego. de Espíritu Santo y fuego. poder. Espíritu Santo y fuego. Y las luchas Aleluya. que pasen el camino, todo Gloria a Dios. Gloria a Dios. ningún mal me alcanzará. Aleluya. Pues Yo te llamé. yo venceré. Yo te llamé, te dice el Señor. Yo te llamé, te dice el Señor. Y cuando tú cantes, las cadenas se van a romper. Yo iré. Las cadenas se van a romper. De poder. Gloria a de Dios. poder. Aleluya. Y las Toda voz diabólica se borra de tu mente. Aleluya. Solo la voz de Dios vas a escuchar en esta noche. Yo te elegiste, dice el Señor. Yo te coloqué en este lugar y haré de ti una herramienta. Gloria a Dios. Dios está levantando una nueva generación. Dios está levantando una nueva generación. Niños, aleluya, llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Acordate, Maxi. Aleluya. Yo la llamé con un proyecto, gloria al Señor. Ahora, no mañana, ahora te dice el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No fue en vano este trabajo, querido hermano, no fue en vano. No va a quedar en el vacío. Viene la bendición de Dios para la iglesia. Gloria a Dios. Santo es el Señor. pierde batallas, Aleluya. siempre es ganado. Aunque se levante, Puede cantar con nosotros en esta noche. el Señor calmará y en grande bonanza se transformará. Cante con nosotros. Yo iré Bien fuerte. de poder, Que se oiga. de poder, Que se oiga. Yo iré de poder en poder. y las luchas que pasen el camino yo voy a olvidar. Ningún mal ¡Sana! pues todo ¡Aleluya! yo venceré. Sí, Yo amén, iré Señor. de Tú eres el dueño de todas las cosas. poder. Aleluya. Yo iré de poder. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Y las luchas que pasen el Aleluya. camino no voy a olvidar. Ningún mal me alcanzará, pues yo venceré. Yo iré de poder en poder. Puede levantar tu mano y darle gloria a Dios en esta noche. Gloria a Dios. Dale gloria al que vive para siempre. Al que vive para siempre. El que no pierde batallas. El que abre y ninguno cierra. El que abre y ninguno cierra está aquí. El que abre y ninguno cierra está aquí. Gloria a Dios. Todo aquel que cree en el Señor será más que un vencedor. Él nunca pierde batallas, Siempre es ganador.
grande tempestad, el Señor calmará y en grande bonanza se transformará. Yo iré de poder en poder. Aleluya. Y las luchas que pasen el camino, yo voy a olvidar. Santo es el Señor. Ningún Santo es el Señor. mal me alcanzará, pues yo venceré, yo iré de poder en poder. Gloria a Dios. ¿Cuántos están en victoria en esta noche? Amén. Hay victoria en el nombre del Señor. Dios bendiga a todos los hermanos. Amén. Gloria a Jesús. Y bueno, que la paz de Cristo reine en tu corazón. Nosotros nos vamos, pero nos veremos pronto. Amén. Y si no nos volvemos a ver acá, nos vamos a ver allá cuando la trompeta suene. Ahí no va a terminar la fiesta nunca. Gloria al Señor. Esto que decimos acá, como decía la alabanza, no hay lágrimas, no hay adiós. No nos despedimos nunca. Vamos a estar juntos por toda la eternidad. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Ya queda el pastor Mario con nosotros. Amén. ¿Cuántos están en victoria en esta noche? Dios te bendiga y quiero darte una primicia. Usted va a llegar a la casa y la bendición que usted recibió en esta campaña, usted va a llevar al seno de tu hogar. Aleluya. Cuando usted va a la casa, aleluya, y ponga su pie en el hogar, diga: este hogar es de un hijo de Dios. Y la bendición y el gozo y la alegría que usted recibió en este lugar, usted va a llevar allá en cada rincón, en cada pieza, por cuanto el Espíritu de Dios, aleluya, no se encasilla, no se encierra. Donde usted se mueve, Él se mueve con usted. Que el Señor te bendiga, tu familia sea bendecida por la mano poderosa del Señor. Los músicos van a seguir alabando y nosotros vamos a seguir gozando. Abrácese, salúdese con el hermano, con el vecino. Si no le conoce, no importa, abrácele en el amor del Señor. Dios te bendiga y la paz de Dios sea en cada corazón. Gloria a Dios. Espíritu Santo de Dios, ven y toca mi vida ahora. Llena hoy mi corazón, tráeme una nueva unción del Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, ven y toca mi vida ahora. Llena hoy mi corazón, tráeme una nueva unción del Espíritu Santo de Dios. Solo no puedo seguir, son tantas las luchas contra mí, que a veces pienso no poder seguir. Ando siendo tu presencia en mí, camina los defectos que hay en mí, pero siento mi débil fe renovar. Ven Espíritu Santo de Dios, ven y toca mi vida ahora. Llena hoy mi corazón, tráeme una nueva unción del Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, ven y toca mi vida ahora. Llena hoy mi corazón, tráeme una nueva unción del Espíritu Santo de Dios.
María salió